Hola gente, mi nombre es Artezumer y les doy la bienvenida a un nuevo video, en la que ya es la tercera parte de esta serie. En los videos anteriores explicamos los distintos arquetipos de personajes de juegos de peleas a grandes rasgos, y luego pasamos a explicar terminología técnica de este tipo de juegos, para poder conformar unos fundamentos teóricos sólidos con los cuales poder pasar a la práctica. Y en este tercer video vamos a hacer precisamente esto. Nos pondremos manos a la obra y entraremos en práctico a lo que es necesario para entrar a este submundo. Al mismo tiempo, vamos a desmentir y desmontar algunos de los mitos y preconcepciones que pueblan la imagen que se suele tener de los juegos de pelea y que jugadores nuevos suelen tener en su mente cuando están recién comenzando. El camino de los juegos de pelea es uno largo, complicado y que puede parecer aterrador la primera vez que uno se encuentra con este, pero como suele decirse, el primer paso siempre es el más difícil. Con algo de suerte, esta introducción servirá para que dar ese paso sea algo menos desafiante y puedan por fin unirse a la comunidad de los juegos de pelea. Así que, comenzaremos por responder varios de los mitos y preguntas que pueblan el mundo de este tipo de juegos. Sin más preámbulos, vamos allá. En pocas palabras, un juego, amigos y muchas ganas. Puede parecer una broma, pero es la verdad. Muchos jugadores entran a la comunidad de juegos de pelea creyendo que deben invertir dinero en juegos específicos, controles de cierta marca o cierta calidad, y muchas otras comodidades que, si bien no es tan mal como añadido, no son realmente necesarios para entrar a este mundo. Eso sí, aunque lo que dije antes puede parecer simplista, hay que desglosarlo un poco para entenderlo a cabalidad. Cuando digo un juego, no me refiero literalmente a cualquier juego. Para poder elegir bien un buen juego se debe tener en consideración varias cosas: su edad, su popularidad y su tipo. La edad es algo bastante obvio. Los juegos más antiguos son muy diferentes a los actuales y suelen carecer de comodidades que hoy en día damos por sentadas. Si vamos a empezar con juegos retro, generalmente tendremos que jugarlos mediante emuladores, y eso ya representa una barrera extra para quienes son no demasiado cercanos a este mundo. No todas las empresas desarrolladoras se preocupan de relanzar sus títulos más antiguos, y menos de una forma que sea cómoda de jugar con otros luchadores alrededor del mundo. Por ejemplo, Marvel vs. Capcom 2 es uno de los juegos de pelea más famosos y populares de todos los tiempos, pero actualmente no hay ninguna forma oficial de jugarlo con una buena conexión en hardware moderno. La única forma es utilizando un emulador diseñado para el juego online llamado Fightcade 2, y su instalación ya requiere de descargar el juego, colocarlo en una carpeta específica, modificar los controles, etc. Es un proceso bastante más complejo que el de juegos como Samurai Shodown 5, por ejemplo, que fue puesto en Steam como un paquete completo con juego online incluido. Ahora, respecto a la popularidad del juego, es una cosa bastante importante. Un juego más popular es un juego que tendrá una base de jugadores más extensa y por lo tanto será más fácil encontrar jugadores con los cuales probar tus habilidades y aprender. Juegos de nicho más pequeños suelen tener comunidades dedicadas a estos, pero las tendrías que buscar por tu cuenta, y no siempre están en español o tu idioma de preferencia. Sin embargo, el hecho de estar en una comunidad dedicada también tiene sus ventajas, como el poder recibir retroalimentación constante de otros jugadores y facilidades para encontrar partidas con personas de tu mismo nivel. En juegos populares tendrás que confiar en el emparejamiento y a veces realmente no es algo sencillo encontrar partidas igualadas en las que puedas aprender algo. Finalmente, el tipo de juego también es algo muy importante, porque existen distintas categorías de juegos de pelea, y todas estas son diametralmente diferentes entre sí. Por ahora vamos a explicar solamente 4 de estas categorías, que son las que se podrían considerar las más populares y extendidas. Que luego hay cosas como Yomi Hustle, que literalmente es un juego de peleas por turnos con estrategia y mecánicas de predicción. Muy buen juego, muy recomendado. Vamos a empezar con el Classic Fighting Game, o Traditional Fighting Game. Estos son los juegos 1v1 más clásicos que existan, y no suelen tener particularidades especialmente llamativas respecto a sí mismos. Tienen todos los elementos que un juego de peleas de 2 dimensiones tiene: un personaje o un equipo de personajes de un lado y su rival o rivales del otro. Simple, contundente, eficaz. Estos juegos suelen tener mecánicas de movimiento simple y una ejecución menos exigente que otros juegos. Ejemplos son el clásico y legendario Street Fighter o la saga King of Fighters. Luego están los juegos que toman lo clásico y lo multiplican por 10.000, la adrenalina al máximo, mecánicas más locas que se te ocurran y una estética oriental inconfundible. Estos tipos de juegos son los llamados Anime Fighters, un poco porque la gran mayoría de estos títulos son provenientes de Japón y tienen una estética bastante característica. Los Anime Fighters son básicamente juegos de pelea en esteroides, añadiendo opciones absurdas al movimiento como dobles saltos, impulsos en el aire, teletransportes u otro tipo de mecánicas. Estos juegos suelen ser muchísimo más rápidos e intensos que sus contrapartes tradicionales. Si bien esto puede ser exhilarante y muy divertido, también significa mayor dificultad de ejecución y una barrera de entrada algo más alta. Ejemplos de este tipo de juegos son el ya mencionado varias veces en esta serie, Guilty Gear, o también la saga BlazBlue, que es la que realmente lleva con más claridad la bandera anime del término Anime Fighter. También existen los juegos de peleas que no limitan al jugador a un campo en 2D y añaden la tridimensionalidad a la mezcla. Estos son los 3D Fighters, o juegos de pelea en 3D. Por obvio que suene, es bueno recordar que la simple acción de agregar una tercera dimensión al combate añade una cantidad enorme de complejidad al combate.
Ahora el jugador puede moverse en más direcciones, movimientos que antes podían bloquearse agachados, saltando, ahora se pueden evadir moviéndose a los lados. Existen nuevos factores que tener en cuenta, como los golpes estando derribados, y otros tantos elementos que se suman con el hecho de sacar a los peleadores del pasillo 2D. Este tipo de juego suele ser más pausado y lento que los juegos de pelea tradicionales, y su ejecución también suele ser menos exigente en cuanto a comandos, pero no se dejen engañar. Su aparente simplicidad esconde capas tras capas de complejo juego mental y habilidades que no se comparten necesariamente con sus contrapartes 2D. Ejemplos de este tipo de juegos son la saga Tekken o juegos como Dead or Alive. Existe una subcategoría de este tipo de juegos que no discutiré a continuación porque sería extender bastante esta sección, las cuales son conocidos como los Arena Fighters, títulos donde dos luchadores se enfrentan en una gigantesca arena 3D. Estos juegos suelen funcionar de forma muy distinta a juegos tradicionales, así que los dejaremos para otro momento. Por ahora, mencionaré que ejemplos de estos juegos son la saga Dragon Ball Budokai Tenkaichi o Kill la Kill Eve. Y ahora sí, para terminar, hablaremos de juegos de pelea que no solamente no respetan los límites de un solo pasillo 2D, sino que tampoco respetan las leyes de gravedad. Hablo de los Platformer Fighters, o juegos de pelea en plataformas. Este tipo de juegos de peleas permiten a los usuarios moverse en todas direcciones en un plano 2D, mientras saltan y combaten en distintos escenarios. Este tipo de juegos suele tener como objetivo sacar al oponente del nivel en el que están, en lugar de un knockout tradicional. Además, utiliza muchos conceptos de los juegos de pelea de formas únicas, debido a las distintas capacidades de movimientos y objetivos de los personajes en este estilo de combate tan particular. Si bien los comandos base de sus personajes suelen ser menos difíciles, las técnicas especiales y plan de juego de cada personaje sí puede llegar a ser algo bastante más complejo y duro de aprender de lo que parece a simple vista. El ejemplo más famoso de este tipo de juegos es la saga Super Smash Bros., pero también existen otros juegos del estilo, como Brawlhalla o Rivals of Either. Así que en definitiva, esos son los tipos de juegos de pelea más populares. Mi recomendación particular para comenzar a jugar son juegos populares o que hayan salido hace poco, no porque sean mejores necesariamente, sino porque al ser nuevos y haber muchos jugadores novatos, será fácil entrar y conocer muchos jugadores en un nivel de habilidad similar. Así, irás creciendo como jugador al mismo tiempo que el nivel de habilidad general del título va creciendo también. Pero claro, esto es solo mi opinión, al final del día es cosa de gustos porque juego a iniciar. Respecto al equipamiento, eso es harina de un costal completamente diferente. Generalmente se recomienda jugar con mandos, pues ciertos comandos son más fáciles de realizar en la palanca de un joystick. Sin embargo, y como con todo lo que hemos hablado hasta ahora, esto no es necesario realmente. Si bien puede parecer algo incómodo, también es posible jugar en un teclado clásico. Si se quiere entrar ya definitivamente al mundo de los juegos de pelea, se puede invertir en cosas como un Fight Stick o controles especializados como la Hitbox. Pero de nuevo, es una inversión opcional para quien desee dedicarse de forma más habitual y quizá incluso competitiva a los juegos de pelea. No es una obligación, y mucho menos entrará a este mundillo como un hobby. En mi experiencia personal, depende mucho del tipo de juego que se esté jugando qué esquema de controles vas a preferir. Por ejemplo, juegos del estilo Anime Fighter suelo jugarlos con mando, pues los movimientos más veloces y combos más dinámicos se me hacen más fáciles de ejecutar con un joystick. Tampoco es un joystick especializado o caro precisamente, es un mandito chino que me compré por Mercado Libre y que funciona de las mil maravillas. Por otro lado, cuando quiero jugar Street Fighter 3 Third Strike, utilizo el teclado. Se me hace bastante más sencillo controlar al personaje y tener en mente el esquema de combate de 6 botones con un teclado en el que la disposición de botones es mucho más similar al arcade que el joystick. Como con todo, es cosa de preferencia y la comodidad del usuario. Ya si quieren combatir o rendir al máximo, pueden preocuparse de cosas como el input delay entre las pulsaciones del botón y la respuesta del juego, o la frecuencia a la que va su monitor, pero para recién empezar, para entrar a este mundillo, nada de estas cosas es necesaria. Solo necesitan elegir el tipo de juego que prefieran, conseguir el tipo de mando que se les haga más cómodo y comenzar a jugar. Esta es una pregunta algo complicada. Los juegos de pelea suelen tener un modo de entrenamiento para probar el personaje y qué puede hacer. El acto de entrar al modo de entrenamiento y experimentar con lo que puede hacer el personaje es lo conocido como labbing o ir al lab de laboratorio. Es recomendado, antes de empezar a pelear, entrar al modo de entrenamiento con el personaje que más les llame la atención y probar sus distintas opciones, movimiento, ataques y ataques especiales. Generalmente los juegos de pelea tienen una opción en el menú donde pueden verse los movimientos especiales que tiene y el cómo realizarlos. Juegos como Tekken o Guilty Gear Xrd Rev 2 incluso tienen combos de prueba los cuales aprender e intentar realizar. Nuevamente, esto no es obligatorio, pero sí es recomendable. Otra cosa recomendable es probar el modo historia o el arcade del juego que estén jugando, y así probar al personaje en combates reales. Contra bots, sí, pero bots que se defienden y usarán las mecánicas del juego en su contra. De esta forma podrán hacerse una idea de cómo es un escenario real de combate de un personaje contra otro, y se harán a la sensación de utilizarle. Con este paso terminado, podrán lanzarse a la aventura de entrar en el online y buscar combatientes reales, y les advierto desde ahora, es probable que sea una experiencia bastante dura. Los demás luchadores pueden tener bastante más experiencia que ustedes y es probable que los venzan sin siquiera poder tocarlos, pero no se asusten. Esto se debe únicamente a la diferencia en experiencia y conocimiento del juego, y la mejor forma de adquirir experiencia es seguir intentando, seguir luchando, probar cosas nuevas, intentar observar al oponente y aprender de él en cada enfrentamiento.
El verdadero conocimiento, el verdadero aprendizaje en los juegos de pelea, no viene necesariamente de aprenderse de memoria todos los mejores y más óptimos combos de un personaje o conocer totalmente el frame data de todos los personajes del juego. El verdadero conocimiento proviene de la experiencia de combate, el saber cómo se comporta un luchador humano, el cómo comprenderlo, engañarlo y derrotarlo. Y eso se los obtiene, pues, precisamente, luchando con otros jugadores humanos. Por lo tanto, aunque ir al laboratorio para entrenar es útil y hasta necesario para recién empezar, no es necesario estar horas y horas rompiéndose la cabeza con el muro antes de entrar a buscar contendientes, morder el polvo y volver a levantarse con más conocimiento y más poder que la última vez. Primero que nada, para los que no sepan lo que es spamear, se refiere al acto de repetir una misma acción muchísimas veces al punto que es molesto. Ahora sí, la respuesta a este famoso mito. Creo que en los videos anteriores ya hemos respondido indirectamente a esta pregunta, pero intentemos hacer un análisis un poco más profundo al respecto. Los personajes de juegos de pelea suelen tener como objetivo derrotar al oponente, reducir su salud a cero, como es evidente. Para esto cuentan con varias herramientas. Los grapplers tienen agarres, los zoners tienen proyectiles, los chotos tienen un poco de todo. Lo que todos tienen en común son que tienen herramientas diseñadas para optimizar su juego y conseguir el mayor daño posible en la menor cantidad de interacciones posibles. Una interacción es básicamente el momento en que un luchador ataca y el otro responde, ya sea con otro ataque, un bloqueo o una evasión. Cada interacción es un riesgo porque el ataque que se esté utilizando puede fallar, le estás dando la oportunidad al oponente de reclamar su turno y tomar la ofensiva, así que lo ideal en este tipo de situaciones es crear las interacciones más seguras posibles o minimizar la cantidad de interacciones necesarias para derrotar al oponente. Un rushdown por diseño no puede minimizar la cantidad de interacciones, tiene que estar forzándolas constantemente una tras otra para que el oponente cometa errores y él pueda explotar esos errores. Si el oponente comete un error, entonces el rushdown necesita sacar el mayor provecho de dicha interacción. ¿Cómo logra esto? Como vimos en el último video, esto se consigue mediante un combo. Con un combo, el rushdown puede sacar la mayor cantidad posible de daño con una sola interacción, reduciendo el riesgo en el que se pone con todas las demás. Ya lleva la delantera y necesita menos para ganar, así que puede aprovechar esto para jugar con mayor soltura. Sin embargo, no todos los combos sirven a este propósito. Un combo corto y de poco daño no servirá para cumplir este objetivo, así que necesitará optimizar, al menos hasta cierto punto, los combos que realice, a un punto en el que esté cómodo con la dificultad del combo y el daño que este haga. Estos combos óptimos serán su principal herramienta para rascar daño cada vez que gana una interacción. Por lo tanto, sí, el combo en sí mismo se está repitiendo una y otra vez, pero no es porque el usuario esté spameando el combo, sino porque está ganando más interacciones que su oponente y el combo es su recompensa, no su medio para obtenerla. Lo verdaderamente importante en los juegos de pelea son estas interacciones, y si el oponente está ganando la misma interacción una y otra vez, entonces el jugador tendrá que experimentar con nuevas opciones para poder romper esta ofensiva tan persistente y forzar a su oponente a usar nuevas herramientas. Esto puede incluso que le cause incomodidad y pierda un poco su capacidad ofensiva, por lo que todos son ventajas. En resumen, no se sientan avergonzados de repetir constantemente su opción más dañina y efectiva. Si funciona, no es necesario que lo cambien, y por el contrario, si están siendo golpeados constantemente por una misma herramienta, una alternativa que mejorará mucho su juego será aprender a lidiar con esa opción en específico y desarmar así todas las herramientas con las que su oponente se sienta cómodo. Así, ahora serán ustedes quienes tendrán respuestas para todas sus opciones y serán quienes podrán ganar más interacciones, de forma más consistente. Se suele decir cuando se entra al mundo de los juegos de pelea que vas a perder, que vas a encontrarte con jugadores de mucho más nivel y mucha más experiencia que van a barrer el piso contigo. Y aunque esto es bastante probable, también es verdad que puede que el ángulo desde el cual se aborda esta temática en particular no sea el correcto. Cuando una persona está recién entrando al mundo de los juegos de pelea, es verdad que no va a llegar ganando de inmediato. Esto es lógico, pues hay muchas otras personas jugando con más años de experiencia y con fundamentos sólidos construidos en base a mucho tiempo, mucho entrenamiento y mucha experiencia de batalla. Pero si se fijan, la única diferencia entre esos jugadores y el jugador novato es el tiempo, la experiencia. Ambos tienen el mismo potencial de llegar a ser buenos jugadores, y para llegar al punto en el que esté ese luchador experto, tuvo que pasar por lo conocido como struggle. Struggle no tiene una traducción literal, pero puede entenderse como una lucha o un esfuerzo muy costoso. En juegos de peleas puede entenderse como aquel proceso de llegar y no saber nada, no entender del todo cómo funcionan los sistemas de juego y sufrir un poco con los combos, los comandos y el cómo se utilizan los distintos personajes, pero sobre todo, aprender cómo es que tus oponentes usan a esos personajes para derrotarte. El struggle es una fase difícil y suele ser la que echa para atrás a la mayoría de jugadores. En muchos juegos que no estén diseñados especialmente en torno a la dificultad, existe una curva de aprendizaje muy clara donde se aprenden las mecánicas y a medida que se van dominando, se van entregando nuevos desafíos más complicados. En los juegos de pelea, el momento más difícil es justo al inicio, cuando el jugador novato ve la gigantesca montaña que tiene por escalar, y esos primeros pasos serán difíciles, muy duros, y se sentirá que apenas está haciendo progreso. Ahí es donde viene precisamente ese momento de perder una y otra vez, contra oponentes que parecen hacer magia y hacer trampas para derrotarte constantemente.
Es una experiencia que puede ser frustrante, pues aún no tienes el conocimiento ni las herramientas para superar este desafío. ¿Significa entonces que eres malo y que este tipo de juegos no es lo tuyo? No, lo único que significa es que estás aprendiendo. Llegar a ser un buen jugador es un proceso, y como tal, dependerá de qué tanto te esfuerces por aprender de cada derrota. Crecer como jugador depende de tener en mente todo el tiempo que perder o fracasar no es realmente algo malo, no es algo de lo que avergonzarse o que evitar. Cada derrota es una cicatriz de batalla, un nuevo paso en el camino de volverte un luchador más poderoso. Si disfrutas lo que estás haciendo, si te gusta aprender nuevas cosas, verás que el proceso de caer y volver a levantarte cada vez con más conocimiento y más herramientas es uno de los aspectos más satisfactorios y divertidos de los juegos de pelea. De todas formas, este proceso puede ser bastante agotador y está bien tomarse un descanso de vez en cuando. Muchas personas caen en la trampa de medir su valor personal según su desempeño en un videojuego, y esto no es verdad. Si sientes que ya no te estás divirtiendo y que el juego está siendo un catalizador de malos sentimientos, es una señal de que es mejor tomarse un descanso y retomar el juego en tus propios términos cuando ya te sientas mejor. Probar otros juegos de lucha con otras mecánicas o derechamente otros juegos completamente distintos para relajarte es una muy buena opción también. Lo importante es que no pierdas de vista que los juegos de pelea al final del día existen para competir amistosamente, conectar con otras personas y pasar un buen rato. Este es un mito bastante extendido y que se deriva un poco del concepto del metajuego. Para aquellos que no lo conocen, el término metajuego o meta se refiere a los elementos jugables que no son intrínsecos del juego pero sí determinan los resultados dentro del mismo. En pocas palabras, el meta es básicamente las mejores opciones posibles para ganar dentro del juego, o las opciones con más probabilidades de ganar. En casi todos los juegos, sean de pelea o no, existen opciones que serán más poderosas que los demás. Esto se debe a que los juegos son diseñados por seres humanos y por lo tanto imperfectos. Por mucho que se intente hacer un sistema 100% balanceado, siempre algo se escapará, o por las particularidades del juego, algún personaje o arquetipo se beneficiará más del mismo. Los jugadores más competitivos tomarán estas opciones y las optimizarán al máximo, permitiendo que estas opciones que ya eran más poderosas se vuelvan tremendamente opresivas en sus manos. ¿Esto significa que no vale la pena tomar ninguna opción que no sea la más poderosa? Aquí es donde está la gran trampa, porque hay dos conceptos clave que utilizo en mi definición, las cuales hacen toda la diferencia: probabilidad y jugadores competitivos. Si bien usar las opciones más poderosas incrementa tus posibilidades de ganar, no lo garantiza en ninguna circunstancia. En la mayoría de juegos de pelea más populares, el juego tiene un balance tal que permite que todos los personajes sean más o menos viables, y muy rara vez se permite que un solo personaje arrase con todo el cast sin ninguna competencia. Por lo tanto, aun si el personaje tiene mucha ventaja contra otros, nunca es una victoria 100% garantizada. Además, los personajes suelen medir su efectividad en lo que se conoce como un matchup. Un matchup mide qué tan proficiente es un personaje contra otro, en una medida muy simple. Se toman 10 partidas, y considerando que ambos jugadores tienen la misma habilidad, se cuenta cuántas partidas ganaría cada uno. Entonces digamos que por ejemplo, Foss de Guilty Gear tiene un matchup de 4 contra 6 contra Sol Bad Guy. Esto quiere decir que en el mejor de los casos, si dos jugadores de igual habilidad se enfrentan en 10 partidas usando estos personajes, Sol Bad Guy tiene una gran probabilidad de ganar 6 de esas partidas y Foss solo 4. Esto es considerado un matchup desfavorable para Foss y favorable para Sol. ¿Esto quiere decir que Sol es mejor personaje que Foss? No necesariamente. Solo significa que en este enfrentamiento específico, Sol tiene buenas herramientas para lidiar contra Foss, y aún así no tiene la victoria garantizada. Del mismo modo que Sol tiene la ventaja contra Foss, Sol tiene desventaja contra, digamos, Testament, siendo un matchup 4-6 a favor de este último. Creo que ya entienden el concepto. Aun si un personaje es percibido como peor que otro, esto generalmente tiene que ver con sus herramientas específicas y no que universalmente este personaje sea más poderoso. Pero más importante aún que esto, cuando me refería a los jugadores competitivos, me refiero a jugadores de alto nivel, participantes de torneo, jugadores muy experimentados que sabrán llevar estos personajes a un nivel muy avanzado. Esto es un porcentaje muy pequeño de jugadores. La mayoría no serán capaces de llegar a la misma maestría técnica, y aunque su personaje sea muy poderoso y tenga buenas herramientas, no sabrán explotarlas del mismo modo. Es curioso, pero suelen existir personajes que rinden mejor a niveles bajos que a niveles altos de competición. Por ejemplo, Sol Bad Guy en Place R, que ya hemos mencionado muchas veces, es muy poderoso a niveles bajos, tiene buenas herramientas y es muy opresivo. Además, su juego está muy optimizado y es muy sencillo de utilizar, por lo que puede abrumar a jugadores novatos o que estén en medio del camino. Pero a medida que se va subiendo de nivel de habilidad, sus herramientas se van quedando atrás. Ya no es la bestia que era antes y se notan sus falencias en comparación al resto de personajes más arriba en las tier list. Así que, en resumen, elijan el personaje que quieran. El poder de su personaje va a dar muy igual hasta que lleguen a un nivel donde su habilidad sea muy alta y ya comprendan el juego al derecho y al revés. Tomen a quien parezca divertido, pasen un buen rato y aprendan con que les sea más cómodo. Excepto 12. Nunca elijan a 12. No elijan a 12, se lo suplico. Y con eso, espero haber solucionado parte de los mitos y preconcepciones que existen respecto a los juegos de pelea y que podrían hacer atrás a muchos jugadores nuevos.
Espero que con esto les haya quitado alguno de los miedos respecto a este tipo de juegos y haya podido esclarecer algunos de los rumores y mitos más prevalentes en este submundo. Ya con esto, hemos terminado con los conceptos más generales. Muchísimas gracias a quienes han estado desde el primer video viendo y apoyando el canal, de verdad lo agradezco muchísimo. Y a quienes llegan por primera vez y este es su primer video de la serie, muchísimas gracias también por llegar hasta aquí. Si te gustó el video y te interesa el tema, los otros 2 videos de esta serie explican fundamentos y conceptos básicos de formas que puede resultar de interesante. Teniendo nuestros fundamentos explicados de forma correcta, pasaremos a hablar de temas más específicos. Cuáles son los mejores juegos para comenzar a jugar, de qué formas iniciar con juegos de pelea, cómo elegir qué juego empezar, qué tipo de jugador eres, etc. Los siguientes videos serán más cortos, espero, pero si quieren que haga ensayos en más profundidad sobre juegos en específico, háganmelo saber en la caja de comentarios. Y bueno, ya que están en eso, un like se agradece muchísimo. Si quieren estar informados de cuando subo un nuevo video, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Creo que también dejaré mis redes sociales en la descripción, que olvidé hacerlo las últimas veces por alguna razón, para que puedan seguirme y recibir notificaciones sobre el progreso de nuevos videos y de repente dibujo cositas también, si les interesa. Vale, suficiente auto-spam. Muchas gracias por ver. Mi nombre es Arthur Zumer y nos vemos luego.